Amigas y amigos, es un placer estar con ustedes a través de TV UNAM, el canal de la Academia, y este es su programa La Voz de la Academia, donde les presentamos a ustedes los temas de realidad nacional y por supuesto los temas de país. Estamos completamente en directo desde Ciudad Universitaria para todos ustedes a través de nuestra señal en el canal, como en las redes sociales, así que usted también puede participar a través de las mismas. Hoy tengo 3 distinguidos invitados. Estaremos hablando en relación a los 3 años de gobierno de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento y estaremos analizando un poco de las cosas que se han realizado y de las cosas que aún que quedan debiendo a la población, pues prácticamente solo le queda un año de gobierno. Es un tema bastante interesante que lo estaremos abordando en el transcurso de esta hora a través de este espacio. Le doy la bienvenida a nuestros invitados. Comienzo por Lester Ramírez. Lester, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Franz, feliz año. Bueno, ya estamos finalizando enero, pero no nos habíamos visto desde el año pasado, entonces muchas gracias y gracias por la buena compañía. Gracias a usted por aceptar la invitación. El maestro Carlos Lanza, también ya lo conocen. Bienvenido, maestro. Mucho gusto, Franz, aunque no es el tema mío es más el arte y la política, pero bueno, quise estar en un acto solidario también con el programa y con usted. Pero es un hombre que pasa actualizado. Y también está Saúl Bueso. Saúl, es un placer tenerlo en este espacio, bienvenido. Igualmente, gracias por la invitación y gracias por la agradable compañía que tenemos aquí, amigos, que nos hemos reencontrado este año 2025. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué balance podemos hacer en términos generales del gobierno de doña Xiomara Castro, Saúl? Bueno, hacer un balance de un gobierno en años tiene varias aristas. Un balance, por ejemplo, de promesas cumplidas o no cumplidas, un balance de cómo se ha administrado el país, un balance de cuál ha sido el comportamiento de los servidores públicos. Entonces va en varias líneas. Por ejemplo, yo diría que hay una enorme deuda todavía y es que nos quedamos con el mal sabor de que no llegó la Sisi, a pesar de que se insistió en que era necesario que llegara, y los señalamientos que se hicieron que no se hacían los pasos correctos, pero siempre teníamos la esperanza de que llegara y lastimosamente no se concretó y creemos que para el 2025 ahora sí podemos decir que no va a llegar. Maestro, ¿usted qué balance hace de estos 3 años de gobierno? Para mí es bien difícil hacerlo como analista político o como sociólogo o economista, pero sí puedo hablar desde la percepción que me produce vivir en este medio y a partir de ahí tratar de construir algo. Creo que si este fuera el segundo mandato de Libre, no ganaría las elecciones, pero es el primero. Y a pesar de que han existido muchas situaciones, promesas incumplidas y que hay en la población un descontento bastante grande, no sé si generalizado, pero bastante grande respecto a las expectativas que habían creado antes de llegar a ser gobierno, creo que a Libre le ajusta todavía para ganar este proceso electoral. Pero repito, si este fuera un segundo periodo de Libre, no le ajustaría. Porque recuerde que muchas personas, aproximadamente unas 400.000, 500.000 personas prestaron su voto. Y esas personas no creo que estén dispuestas a prestarlo esta vez. Han habido cosas importantes, por ejemplo, en infraestructura. Me parece que este gobierno ha hecho cosas importantes. En educación me parece que quedó debiendo la gran reforma educativa que se prometió. Me parece que se centraron más en un trabajo de carpintería. Yo le decía al ministro Esponda, a quien conozco perfectamente, que lo miraba más como carpintero que como ministro de Educación. Es que el ministro de Educación para mí es un estratega que piensa en la educación en términos estratégicos hacia dónde va, y eso no lo he visto en el gobierno de Libre, ¿no? En salud, a pesar de que la ministra de Salud dice constantemente que ha mejorado la llegada de medicamentos a los hospitales, la percepción que se tiene es que no es así, y yo lo he vivido en carne propia. Uno va al hospital escuela, por ejemplo,
o incluso al Seguro Social y se da cuenta que el clamor de la gente es que no hay medicinas. En el agro no creo que haya existido una política inteligente, una política planificada de producir en el campo. El bono tecnológico no creo que haya ajustado, o no creo que sea la mejor medida. Quedó debiendo en producción agrícola, ¿verdad? El gobierno de Xiomara Castro. En el plano internacional ha tenido unas posturas de mayor dignidad, pero a veces me parece que hay un poco de verborrea, de demagogia en todo ese discurso, ¿verdad? No siento que Libre sea un verdadero... Es que ellos se vendieron como un proyecto antiimperialista, y yo no lo percibo así. El antiimperialismo del Libre no le llega a las uñas, a los tobillos, al antiimperialismo de Bralanturcios, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con cómo percibo yo a Libre. Para mí Libre es un partido socialdemócrata conservador, no es un partido de izquierda, no es un partido comunista, no es un partido socialista. Libre en México sería un partido conservador, ¿verdad? Entonces, jugaron mucho a un discurso de izquierda, pero al final terminaron coqueteando con el neoliberalismo. La economía hondureña sigue siendo neoliberal, no es socialista democrática como dicen, sigue siendo neoliberal. El Fondo Monetario Internacional sigue controlando la economía exterior de Honduras. Pero bueno, en el imaginario de las personas, Fran, para cerrar esta participación, pesa más aún todavía los 12 años del Partido Nacional, pesa más el daño estructural que se le hizo a la economía y al país como país, que entre darle la oportunidad nuevamente al Partido Nacional o al Partido Liberal y darle una oportunidad al Libre, creo que la gente como a regañadientes, como diciendo no hay de otra, veremos si es cierto que un segundo periodo pueden mejorar las cosas, y creo que en ese juego mental de la gente, Libre puede tener la posibilidad de ganar este segundo periodo electoral, a pesar de que hay descontento con el proyecto que propusieron. Creo que la vara de promesas que hicieron fue demasiado alta y no la alcanzaron. Ok. Lester, ¿qué balance hace usted? Muy interesante. Bueno, yo fui uno de esos 500,000 votantes que le dio el voto a Libre. Se lo dio obviamente por eso, ¿no? Porque yo creo que ya el país necesitaba oxigenarse. Pero si me preguntan en este momento si se lo volvería a dar, creo que no se lo daría, justamente por ese desempeño que ha tenido, ¿no? Y yo creo que hay muchos de esos votantes independientes que se sienten de esa manera. Creo que se le dio una oportunidad, un experimento novedoso, que era un planteamiento de un partido, se puede decir, más orientado a la socialdemocracia, podríamos decir una izquierda latinoamericana, ¿no? Pero también al final termina siendo un partido de caudillos, ¿no? Como el Partido Nacional en su momento, el Partido Liberal en su momento, y la esencia de esos partidos de caudillos sigue siendo, ¿no?, el ADN del Partido Libertad y Refundación. Eso es por un lado, ¿no? Por el otro, Franz, siento que la manera como el Libre ha comunicado y cómo ha entablado una conversación con la población y con sectores de poder, se puede decir sectores económicos, sectores de la oposición política, sectores de la cooperación internacional, le ha hecho más daño al mismo Libre que al país como tal, ¿no? Creo de que ahora estamos viendo las consecuencias, ¿no? Un tercer año donde hay un desgaste muy fuerte y un distanciamiento muy grande con sectores sociales, económicos, internacionales, que de alguna manera u otra hacen también que un gobierno se le dificulte gestionar lo público. Eso es por un lado, ¿no? El otro elemento también que es muy importante es que Libre, siendo un partido nuevo, llega al poder con, que estamos hablando de tal vez 12, 13 años de vida, de existencia, ¿no? Nace despuesito del golpe de Estado. No tenía, y creo que aún no tiene, ¿no?, un bagaje administrativo que le pueda generar, ¿no?, respuestas en políticas públicas,
en materia de decisiones gubernamentales en áreas tan críticas como la salud, la educación, la infraestructura, y por eso yo creo que también lo que hace es introducir personas muy leales al caudillo, al círculo del poder del partido, pero que no tienen experiencia gestionando, ¿no? Y yo creo que eso le ha pasado factura en el sentido de que esas expectativas que la ciudadanía tenía de Libre, de los grandes cambios, no se han podido dar justamente por eso, ¿no? Por la calidad del alto funcionario público que también se va permeando, y lo vemos también en niveles intermedios y niveles bajos, ¿no? Y el tercer elemento que para mí es clave en todo esto es la participación que pueda tener Libre a nivel local, a nivel municipal, ¿no? A pesar de que Libre gana la presidencia y con una mayoría abrumadora que no se había visto desde el retorno a la democracia en 1981, no logra tener, ¿no?, una capacidad de poder tener alcaldes que puedan también tener una presencia local. Es más, es el tercer partido, justamente después del Partido Nacional, Partido Liberal, con la cantidad de alcaldes que tiene, ¿no? Ese ha sido un problema, y sin duda alguna ahora, en meses recientes, la pérdida de prácticamente 10 diputaciones que se le fueron al Partido Liberal le ha generado una situación muy compleja en términos de poder tomar decisiones en el Congreso Nacional, de manejar la agenda, de poder aprobar un presupuesto, por decirlo así, ahora mismo. Y eso vemos de que también, ¿no? Y eso tiene que ver al final, Franz, con el nivel de institucionalización que tiene un partido político, ¿no? Los partidos políticos, además del elemento de la disciplina interna que debe tener, tienen que tener prácticas institucionalizadas. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que haber políticos de carrera a lo interno, tienen que haber procesos internos de toma de decisión, procesos ya sea democráticos o de representación interna, y todos estos elementos se van dando con el tiempo. Estamos hablando de que Libre al final tiene que convivir con partidos centenarios que tienen una enorme institucionalización, tanto el Partido Liberal y el Partido Nacional. ¿Qué va a pasar en este último año? Esa es la gran incógnita que creo que usted la va a plantear más adelante, pero yo creo de que Libre todavía está a tiempo, no ha perdido, es decir, todavía hay oportunidades de recuperar el camino, ¿no? ¿Coincide usted con el maestro cuando dice, Lester, cuando dice que no lo ve como un partido de izquierda, sino como un partido de derecha? Socialdemócrata. ¿Coincide eso? Fíjese que sí, al principio sí lo veía con el discurso, con el planteamiento de la narrativa inicial, el tema refundacional, las políticas que tenían para grupos sociales vulnerables, la visión del Estado más, se puede decir, benefactor. Podía decir que se daba un partido de izquierda con un tinte socialdemócrata, ¿no? Un partido como, se puede decir, cuando yo estuve en España y estudiando en España, teníamos al PSOE, el Partido Social Obrero Español, más de ese tipo, ¿no? Que reconocía algunos elementos del mercado, pero que siempre tenía una fuerte característica social, ¿no? ¿Qué pasa con Libre y que pierde esa característica de izquierda? Yo creo que lo que pasa es el año pasado, que nos damos cuenta de ciertas tendencias del Partido Libertad y Refundación que no eran de izquierda, ¿no? Cuando ya no vemos de que aparecen videos conversando con algunos personajes vinculados al narcotráfico, uno ya dice, ojo, un partido de izquierda no hace eso, ¿no? Un partido de izquierda no va a estar negociando de esa manera, ¿no? Entonces esa visión, se puede decir, romántica de la izquierda se desvanece, ¿no? ¿Y usted coincide en esa parte con el maestro? Bueno, antes me gustó el análisis que lo va desglosando el tema del país. El tema, por ejemplo, vendieron que era refundacional, pero no nos explicaron todavía, y no lo han explicado, qué significa para ellos refundación en el sentido político, económico y social. Esos cambios no los vimos, sino que vimos esos cacicazgos que lo que hacen es actuar de la misma manera que lo han hecho los sempiternos partidos bicentenarios. Entonces, yo también no lo considero un partido de izquierda, sí, como dice el maestro Carlitos, un partido socialdemócrata, y me gustó la comparación. En México sería un partido de derecha, porque lastimosamente allá sí vemos esos cambios contundentes, lo vimos con AMLO y ahora con Sheinbaum, que va encaminando esas posiciones.
De izquierda no es oponerse al imperialismo, es decir, eso no lo convierte de izquierda, como tampoco ponerse una gorra en la cabeza del Che Guevara me convierte en revolucionario. Es decir, eso hay que decirlo con contundencia. Entonces, para mí particularmente pienso que no es un partido de izquierda, sino que manejó el discurso de izquierda porque la gente viene letargada y molesta con lo que ha sucedido. Pero cuando ya estamos en el plano de realizar actividad gubernamental, vemos que las conductas son las mismas. Así se nos prometió combatir la corrupción, acabar con la corrupción y consecuentemente acabar con los corruptos, pero vemos que en este gobierno se presentaron casos de corrupción iguales a los anteriores y hoy estamos en un proceso electoral y podemos ver las mismas actitudes que vimos en el momento de Suazo Córdoba, de Pineda Ponce, de Carlos Flores y los que participaban en el Partido Nacional, las mismas conductas de utilizar el poder del Estado para seguir en el poder. Excelente. Vamos a hacer una primera pausa. Al retornar vamos a hablar un poco sobre el tema de la Sisi, sobre varios temas relacionado al video donde aparece Carlos Zelaya, la situación en el Congreso Nacional que no ha logrado consensos. Al sol de hoy no se ha aprobado el presupuesto general de ingresos y egresos de la República para el año fiscal 2025. Vamos a tratar de abarcar también temas relacionados a esa relación de Honduras con Estados Unidos ahora con un nuevo presidente y que estamos viendo que muchos de los migrantes están amenazados para su retorno obligatorio a Honduras y qué se está haciendo desde ahí, así como algunas acciones que se han tomado al interior del país. Hacemos esta pausa, ya regresamos. Si te interesan los temas de astronomía, astrofísica, arqueastronomía, aeronáutica y tecnología de la información geográfica, puedes visitarnos en nuestra página web cienciasespaciales.una.edu.hn, donde tendrás información acerca de las carreras que ofrecemos, diplomados, cursos aquí en la Facultad de las Ciencias Espaciales en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En nuestra página web cienciasespaciales.una.edu.hn también encontrarás noticias sobre eventos astronómicos a nivel nacional y en el mundo. También tendrás información adecuada para agendar tu visita al Observatorio Astronómico Centroamericano de Suyapa e incluso los enlaces para nuestras redes sociales. No se te olvide seguirnos. Hola Pumas, es hora de ponerte al día con lo mejor de nuestra universidad. Les presentamos el resumen noticioso de la mejor universidad del país, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y no es todo, además tendrás los tips más útiles para tu vida universitaria y mucho más. Noticiero Luz en Auspicio, porque tú eres parte de esta historia. Sintoniza, infórmate y comparte. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en directo desde Ciudad Universitaria en Tegucigalpa presentándoles su programa La Voz de la Academia. Nosotros hemos querido conocer qué piensan los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en relación a los 3 años de gobierno de la presidenta Xiomara Castro y esto fue lo que nos comentaron. Yo opino que no para muchos fue una buena elección, ya que eso afecta en algunas cosas. En la seguridad de algunas colonias, ponerlo de los policías ha sido algo bueno. Es que están las cosas buenas y las malas, y muchas veces creo que se quiere tapar las cosas malas que se hizo con unas pocas buenas. Pues la verdad, siento que a los jóvenes como tal le ha dejado cosas que desear. No estoy muy al tanto de política, si les soy sincero, pero pues por ahora esperemos a ver que el año que le queda, pues que pueda hacer algo más por la población hondureña. Que he visto que ha trabajado en infraestructura y un poco creo que en pobreza.
¿verdad? Mediante la red solidaria, pero como le digo, en política no manejo mucho. Pues no han habido como que muchos cambios, como ella había dicho. Han realizado las obras y han estado en cierto punto a la medida, aunque siempre hay problemas, pero ha estado bien. ¿En qué áreas ha hecho un buen gobierno? Se podría decir que en la mantenimiento vial, en educación podría decirse también, con alguno que otro problema, pero siempre ha mantenido un buen nivel. Realmente no veo que haya hecho mucho, pero creo que sí se podría rescatar eso del mantenimiento vial. Siento que ha ayudado bastante a algunas personas. He visto, tengo conocimiento de algunos programas que tiene sobre becas, pero siento que hay muchas personas que en la parte laboral, siento yo que aún en Honduras es muy complicado encontrar un empleo el cual cuente con un sueldo digno para el trabajo que está realizando alguna persona. Es cierto, siento que sí ha apoyado a la educación, pero no tanto ya al área laboral. Realmente no puedo decir a ciencia abierta o una opinión concreta porque realmente no estoy muy enterado sobre el área de la política y realmente no es un área de la cual me gusta hablar mucho. Entonces igual, al ser un área que no me gusta mucho, no suelo investigar mucho al respecto. La verdad no le podría dar algo, pero sí he escuchado que han habido muchas cosas buenas y a la vez cosas que realmente pues no hacen un bien al país. Este es el sentir y pensar del joven universitario como una muestra de lo que piensan los jóvenes a nivel nacional sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Estuve viendo las entrevistas con algunos de estos jóvenes y la verdad es que siento que hay poco interés en temas políticos de los jóvenes. ¿Usted cómo lo mira, maestro? Bueno, la verdad es que escuchándolos no sé ni lo que piensan ni lo que sienten. ¿Verdad? Es un poco cantinflesco el lenguaje, ¿no? Pero hay una tendencia, si usted se fija, tampoco hay optimismo. Sí. ¿Verdad? Dentro de lo que uno puede rescatar, de lo que se ha dicho, ¿verdad? Es lo que percibí. ¿Saúl? Sí, yo percibo que los estudiantes no están involucrados en los temas de realidad nacional y siempre me gusta recordar a Aristóteles que decía que el hombre es un zoopoliticón, eso es animal político. Y si no participamos en política con todo respeto, nos vamos a quedar siendo nada más animales. Así que por favor, jóvenes, introdúzcanse en el tema de la política. No estoy hablando de política partidaria, sino conocer exactamente cómo es que funciona el país, hacia dónde va y cómo es que un país se empuja hacia adelante y cómo un país con malas acciones se puede hundir. Lester, ¿a usted qué radiografía podemos hacer al escuchar a estos jóvenes? Bueno, yo creo que obviamente fue una muestra muy pequeña, claro. no es para nada representativa en primer lugar, pero creo que representa lo que es la juventud, ¿no? Cuando estamos a esa edad, pues, yo me puse en los zapatos de ellos, llevaba clases aquí en la universidad, tampoco le prestaba mucha atención a lo que sucedía en el país, a los temas políticos. Sin embargo, eso no quiere decir que no hay oportunidades de no involucrarnos. Yo creo que ese es el rol de ahora de la tecnología de la información, de las redes sociales. Creo que hay oportunidad y yo creo que eso es parte también de la observación que yo quiero hacer, ¿no? De que no estén solamente ellos participar, sino en cómo los involucramos desde el ámbito académico, desde el ámbito social, desde el ámbito económico, de diferentes ámbitos, ¿no? Yo creo que eso es importante, de que como todo el mundo dice de la juventud, es una esponja, ¿no? Entonces creo que eso es lo que yo observo, ¿no? No puedo dar más allá una observación o una percepción más allá de lo que digo de que hay oportunidades para incidir en ellos, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto que tienen los políticos hoy en día también, ¿no? Y sabe que me llamó mucho la atención cuando observaba las respuestas de estos jóvenes, que muchos hablaban en primer lugar lo bueno que se está realizando y varios de ellos mencionan el tema de la infraestructura que se ha hecho. ¿Cómo podemos analizarlo desde este punto, maestro? Es que, bueno, antes quiero decir algo. Este estudiante no es el estudiante de los 80. Usted hacía esta entrevista en los 80 e iba a encontrar muchachos con un nivel de análisis, de profundidad en cada respuesta increíble.
Obviamente la situación ha cambiado, la época ha cambiado, las tecnologías y todo esto, la gente está más interesada en otras cosas, ¿verdad? Hay una especie de vacío cultural y político. Pero respecto a la pregunta, repítamela, Frank. Sí, que ellos hablan, cuando uno les hace esta pregunta, ellos responden de manera positiva a las cosas que se han hecho bien y ellos mencionan, por ejemplo, el tema de infraestructura. Ok, eso fue una de las cosas que al principio señalé acá, de que lo más visible de este gobierno, lo más progresivo de este gobierno en términos de obras es lo infraestructural. Obviamente uno no puede ser sectario, uno no puede cerrar los ojos frente a las construcciones de carreteras. Eso es lo que le decía un taxista. Al momento de votar, le digo, la gente que va a ejercer el voto se va a ir por ese reconocimiento a las mejores vías que hay en el país. Será un tema solo de los que tienen automóviles, porque la gente no come cemento, Frank, ¿verdad? Entonces, será un tema solo de la gente que tiene una moto, que tiene un automóvil, el decir, esto me convence como para votar. Pero sí, una de las cosas que mejor he visto en este gobierno es evidente, pues, es el trabajo en las vías, en el mejoramiento infraestructural del país, sobre todo en carreteras, puentes y carreteras. Eso se ha visto claramente. Saúl, estos jóvenes no están muy interesados en temas políticos. Lester decía algo bien interesante, probablemente a esa edad uno no esté pensando en temas políticos o qué va a pasar mañana. Pero de alguna forma u otra les ha llegado el mensaje de algunas cosas positivas que se están realizando. Otros pues mencionan el tema de seguridad y mencionan otros temas que son importantes. ¿Cómo podemos interpretarlo desde su punto de vista? Bueno, lo que puede observar que estamos hablando de que tienen información que han escuchado. Uno así decía, yo he escuchado, que son dos términos distintos a conocer lo que está pasando en el país o las cosas que se hacen bien o mal y saber de política y estar inmiscuido en la política. Decía el profesor, y bien claro, en los 80 los estudiantes hubiésemos dicho otra cosa. Llevábamos una clase que se llamaba Realidad Socioeconómica, el hombre y su universo, y con eso teníamos mucho conocimiento, el hombre y la ciencia, recuerda, teníamos mucho material para abordar. Y no estamos hablando de adoctrinamiento, estamos hablando de conocer los aspectos de carácter político. Hoy los muchachos no leen a Renato Descartes, no leen a Platón, todo eso tiene que ver. Ahora, decía Lester, hay una forma que todavía se puede incidir en ellos, por supuesto que sí, pero quien debe incidir es o el político, que no me gusta llamarlos políticos, pseudopolíticos, porque algunas cosas no las hacen bien. Entonces, pero la academia sí lo puede hacer, y lo puede hacer no para incidir ni tampoco para influir, sino más bien para despertar un interés. Entremos en temas ya relacionados, por ejemplo, con la Sisi. Usted me decía, no creo que en este año pueda venir. Algunos de los datos que se han mencionado es el hecho que desde el Congreso Nacional no se ha legislado o no se ha buscado llegar a aquellos términos que pone la Organización de las Naciones Unidas para la instalación de una Sisi en Honduras. ¿Cree que por ahí va a vivir enfrascado este nuevo año? Bueno, mire, yo creo que la ONU no pone ni impone, sino que requiere. Son dos cosas distintas. O sea, Honduras se acercó a la ONU a solicitarle que nos apoyara con la creación o la implementación de la Sisi en el país. Y dicen ellos, está bien, pero para hacerlo necesito que se cumplan estos requisitos. Y yo siempre pongo el ejemplo del novio que enamora a la muchacha o la vecina. Y si a un borracho le dice ella, no, si deja de beber y deja de fumar y deja de trasnochar, podría ser su novia. Pero si ese sigue fumando, sigue trasnochando, seguro que la muchacha le va a decir que no. Exactamente, la ONU nos está diciendo que no, porque no hemos cumplido desde el Congreso los cambios que se han solicitado. ¿Usted, maestro, cree que sí vamos a tener la Sisi este año? Yo creo que hay un pacto de gobernabilidad entre los partidos para que no venga. Le voy a decir francamente, en un principio ¿incluyendo Libre? Sí, en un principio yo creí que era un tema de oposición del Partido Liberal y el Partido Nacional. Y estaba convencido que estos dos partidos boicoteaban a la Sisi. Pero cuando uno va construyendo la radiografía del comportamiento del gobierno, se da cuenta que tampoco desde el partido de gobierno hay un interés por que venga la Sisi. Entonces es como que, y esto no me extraña,
no es la primera vez que se da un pacto de gobernabilidad frente a cosas que tienen que ver con la estrategia del poder. Para mí hubo un pacto de gobernabilidad entre Mel y Juan Orlando para que Juan Orlando no cayera, es decir, que saliera en una transición pacífica y democrática y entregar el poder. Pero Libre tuvo muchas oportunidades para hacer que el gobierno de Juan Orlando cayera, sobre todo en el 2019 con la huelga de los médicos, donde esa huelga trascendió tanto que superó la de los médicos para convertirse en una casi insurrección nacional. Y quien le tira el salvavidas para que no caiga es precisamente Mel, a través de Libre, que llama a sus militantes a que no sigan en las calles. Y ese es un primer pacto de gobernabilidad. La Sisi podría ser otro, pues yo lo estoy pensando así. No veo interés marcado de parte del partido de gobierno en que la Sisi venga. Y mucho menos le va a interesar al Partido Nacional y a un sector del Partido Liberal. Lester. Bueno, para mí el tema de la Sisi ya es cosa juzgada. ya estamos haciendo la autopsia ahora, ¿no? Sí. Porque ya las condiciones no hay. Cambio de gobierno en Estados Unidos que no le interesa en lo absoluto estos temas. Lo que le interesa es el tema de la migración y punto. Y creo que esto al final se va a utilizar como parte de las campañas proselitistas, ¿no? Para mostrar los incumplimientos que tuvo el partido de gobierno, que le va a pasar factura, que el votante va a tomar una decisión basada en la Sisi, lo dudo mucho, justamente por estos pactos de gobernabilidad, ¿no? Es decir, el hondureño a la hora, sí, la corrupción afecta, daña, produce muertes, pero en muy pocas veces que la población hondureña vota basado únicamente en el tema de la corrupción. Es decir, hay una serie de otros elementos, el tema económico, el empleo, ¿no? Algunos fracasos en políticas públicas, ya en temas de energía, el alto costo de la vida. Pero la corrupción es un elemento transversal que se ve de manera integral, pero no va a ser un tema que va a determinar el próximo proceso electoral. No lo va a determinar, sin duda alguna. Va a ser utilizado dentro de la campaña y va a ser utilizado efectivamente, digo yo, para, se puede decir, mostrar lo que hizo y lo que no hizo. Digo esto porque en este momento tampoco estamos escuchando propuestas de los otros candidatos sobre cómo van a manejar el gobierno, cómo van a ser transparentes. Creo que hay algunos candidatos que han mostrado sus declaraciones patrimoniales, que creo que esa es una iniciativa muy interesante, pero no hay un planteamiento y obviamente estamos todavía en la fase de las elecciones primarias, pero eso es algo que también vamos a esperar de ellos. La Sisi o una misión internacional dudo mucho que venga, creo que eso se va a tener que arreglar en casa y yo creo que eso es lo necesario también, que nosotros busquemos resolver estos problemas desde casa, porque de igual, con el experimento de la MASI no es que se resolvieron los problemas de corrupción, más bien lo que se produjo fue lo que le venía diciendo detrás de cámara, una contrarreforma, ¿no? Toda una serie de pactos de impunidad. Tenemos que ver realmente cómo fortalecer la Corte Suprema, cómo fortalecer un ministerio público, cómo fortalecer también a los órganos de investigación, llámese la Comisionada Nacional de Banco y Seguros, temas de lavado de activos, es decir, hay que ver cómo también se fortalecen estos elementos y sin duda alguna, Franz, la independencia que puedan tener, que es la clave del éxito. Pero ¿cuánto nos va a tardar poder? Porque yo he escuchado mucho ese tema de que los problemas tenemos que solventarlos aquí dentro de Honduras. Pero ¿cuánto tiempo nos va a tomar, tomando en cuenta que en manos de políticos está una nueva Corte Suprema de Justicia, un Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y todos estos medios que tienen que ver con la justicia en el país? ¿Saúl? Mire, solo voy a partir de un ejemplo. Si usted va conduciendo, su carro se le detiene, si usted pesa unos 250 libras y tiene bastante fuerza, usted lo empuja solo. Pero si no puede, va a tener que alguien que le ayude a empujarlo. Eso es la autarquía. No tenemos autarquía en el país, por lo tanto ocupamos necesariamente un apoyo. Y en este caso la Sisi era una forma de hacerlo. Decía Lester sobre la MASI. En efecto, los grupos fácticos miraron un peligro en la MASI y que empezaron a modificar leyes para protegerse. Pero la idea es
de que tener la CICI en virtud de la incapacidad que tenemos nosotros en nuestras instituciones, entonces necesitamos el apoyo de la CICI. Por supuesto, el ideal, pero una cosa, bueno, sí, alguien decía, solo el que no sueña castillos en el aire no puede habitarlos un día. Pues entonces hay que soñar que vamos a tener una Corte Suprema de Justicia fuerte, un Tribunal Electoral fuerte, de Justicia Electoral fuerte y todo. Claro, soñémoslo, pero hagamos los pasos necesarios, despertemos y hagamos los pasos para que ese sueño se haga realidad. Pero eso lo vamos a estar pensando que el sueño nos va a llevar ahí, no. Entonces, sí, yo creo que la CICI era importante que llegara, pero como bien decía el maestro, ahí hubo pactos de grupos fácticos, no fue ni de los partidos, sino de grupos, ¿sí? Por los cacicazgos que se manejan en los partidos, que llegaron a la conclusión de que habría que detener un poco la CICI para no empujar el carro que se le quedó en el camino. Es el mismo tema de la extradición, ¿no? O sea, desde el gobierno, recuerdo cuando estaban el gobierno anterior, hablaban de que estaba bien la extradición. Sin embargo, ahora que sale el video donde está involucrado Carlos Zelaya, donde se habla de esta reunión del jefe de las Fuerzas Armadas con el jefe de las Fuerzas Armadas de Venezuela y todo esto, y que empieza aquel escándalo y que, bueno, dicen no, que se va a dar por terminado este acuerdo de extradición, ya es una cosa mala. Y yo creo que esto sí le va a restar puntos a este gobierno, ¿no? Porque creo que de una forma u otra este tratado de extradición sí estaba muy bien visto por la población hondureña. ¿O usted qué piensa, maestro? Fran, fíjese que yo tengo algunas dudas respecto a cómo percibe la gente lo que realmente le interesa. Mire, creo que en el votante más politizado, en el votante con mayor formación académica, en el votante que se encuentra en una zona, diría yo, más superestructural, ese votante de repente puede tener alguna decisión a partir de que la CICI no haya venido o que se haya cancelado el tratado de extradición. Pero si usted va a tierra adentro y le pregunta a ese obrero, a ese campesino por la CICI y por el tratado de extradición, no es un tema que le interesa. No es un tema que lo va a llevar a tomar una decisión electoral. El problema de la gente, del ama de casa, el problema de la gente en la 3 de Mayo, el problema de la gente en la Guasalona, el problema de la gente en el Carrizal, en los barrios marginales pobres de Tegucigalpa y en los pueblos, es un problema de infraestructura, de trabajo y de comida y de salud. Estos temas son más para académicos, para abogados, que sí, que es un sector importante y claro, es grande, pero no creo que, por ejemplo, el hecho de que la CICI no vaya a venir, yo coincido con Lester, no va a significar que por esa vía este gobierno va a salir electoralmente golpeado, porque todos están de acuerdo en que no venga. Y en el tratado de extradición, mire, a nivel mediático, los dos golpes más fuertes que recibió este gobierno, pero logró sostenerse, fue el video, el narcovideo y el tratado de extradición. Creo que sí va a pasar factura, pero va a pasar factura a un nivel superestructural de votantes, pero no va a pasar factura a nivel de la población en general. Yo sigo insistiendo, aún con todos los errores de este gobierno, con todas las cosas que no terminó de hacer, la gente le va a dar una segunda oportunidad y Rixi va a ser la presidenta de Honduras. ¿Verdad? No tiene que ver con que si yo quiero o no quiero, claro. Es la realidad. De la forma como usted la percibe. ¿Cómo percibo yo? La gente está descontenta, pero dicen, pero bueno, démosle un chance, a ver si es cierto. En ese démosle un chance es que Libre tiene una oportunidad. Por eso al principio dije que si este fuera su segundo mandato, no tiene un tercero. Así es. Vamos a hacer la última pausa. Al retornar vamos a hablar también de los aspectos positivos que han envuelto este gobierno y que han ayudado pues a que salga a flote el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Ya regresamos.
información de escritores y escritoras hondureñas. Consejos sobre los libros que puedes leer. El análisis literario a cargo de los expertos. Los mejores precios en los productos de la librería universitaria. ¡Diálogos entre libros! Sintoniza TV UNA, el canal de la Academia. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en directo desde Ciudad Universitaria para todos los hondureños a través de TV UNA, así como de nuestras redes sociales. Bueno, aquí mis invitados se tienen una discusión, o mejor dicho, están intercambiando opiniones en relación a ese segundo mandato. El maestro dice que sí. Lester dice, ¿cuál es su punto sobre el segundo mandato? Mi punto es que esto es una competencia de popularidad y habrá que ver si la candidata que tiene Libre en este momento tiene ese nivel de popularidad, ese carisma, ese arrastre mediático, esa simpatía para poder llevar al Partido Libertad y Refundación a una segunda victoria consecutiva. Creo que ahí es donde está el reto que va a tener Libre, ¿no? Yo creo que el voto lo puede obtener, lo puede generar, pero de eso dependerá, ¿no? Del canal para generarlo. ¿Y usted, Saúl, qué piensa? Mire, igual que Lester tiene algunas desventajas, no tiene ese carisma, pero hay hacedores de imagen. Es decir, sí, claro, va a tener expertos que le van a decir cómo vestirse, cómo conducirse, ríase de vez en cuando. Usted y yo lo sabemos como comunicadores. Lo cierto es que, como dice Lester, los partidos tienen todas las posibilidades. Los que están participando las tienen. Ahora, la cuestión es cómo manejen, porque lastimosamente en mi país, Honduras, prima la ignorancia y el hambre. Y esos son elementos que han permitido que muchos sigan en el poder por esa vía. Yo, por ejemplo, no aspiro a ser diputado porque no voy a competir con un diputado actual que gana más de 100,000 lempiras y que le dan bonos y le dan subsidios para andar regalando y comprando votos. Yo antes el sueldo me ajusta para comer en casa y trasladarme a mi trabajo a mi casa. Entonces, ¿cómo andaría en campaña? Entonces, hay desigualdad en la participación. Así que el hecho de estar en el poder le da sendas posibilidades, porque pueden utilizar dinero del erario del pueblo hondureño, utilizarlo en su propia campaña. Y eso lo hemos visto y lo puedo decir con contundencia. Lo han hecho todos. El último viaje a Santa Bárbara iba varios buses amarillos con empleados públicos, dizque voluntariamente, pero si no van ese día, el lunes están despedidos. Entonces, ¿dónde estamos? Y lo digo con contundencia y le puedo decir cuáles son las instituciones, porque en el pasado igual lo vimos. ¿Tiene Rixi ese carisma, maestro? No, no lo tiene. No es una mujer simpática, pero tampoco es arrogante. Su personalidad, es una mujer seria, es una mujer muy rigurosa. Entonces, lo que juega a favor de una personalidad en medio de este caos es que se percibe como una mujer que tiene autoridad, que tiene personalidad, que es contundente, que es determinante. Y hábilmente se presenta como el discurso izquierdoso que dejó de tener Libre. Si usted escucha el discurso de Rixi, es un discurso que busca decir a las personas, esta sí es, esta sí va por el buen camino. Ella ha retomado hábilmente algunos puntos del programa ideológico de Libre y los está explotando para hacer ver que ella sí es del socialismo democrático, que ella sí es auténtica en eso. Entonces, desde esa perspectiva, ella como que por esa vía compensa el hecho de que no sea una persona simpática, ¿verdad? No sé, si Lester plantea lo de la popularidad, lo de la simpatía y todo, pero creo que no sé si necesariamente la gente ande buscando ese tipo de persona en este momento. La situación del país requiere de una persona que se perciba como se percibe Rixi. Por eso digo que esta mujer tiene una oportunidad para ser la segunda presidenta de Honduras, ¿verdad? Y por otro lado, Libre desde el poder ha logrado construir una mejor base social, se ha logrado estructurar mejor que cuando era resistencia,
tiene el poder, tiene muchos empleados públicos, ha logrado estructurar un fuerte partido capaz de dar una buena batalla política. Y frente al Partido Liberal y al Partido Nacional, pienso que todavía le alcanza a Libre. Le alcanza a Libre todavía para un periodo más. A pesar de que se le resten los votos que obtuvo con Salvador Narrala. Sí, aún así creo que Libre está como más preparado para llamar un poco de votantes o ampliar su base de votantes en relación a este proceso electoral. Creo que puede. No va a ganar como ganó Xiomara, claro. Está bien claro. Y no creo que tampoco vaya a tener el control del Congreso Nacional, que es lo que más aspiran ellos, ¿verdad? No, pero les va a alcanzar, ¿verdad? Sí, importante. Y en temas relacionados a lo que sí ha hecho, con lo que han cumplido, usted, Lester, ¿qué podría decirnos? Mire, para mí lo más grande que ha hecho Libre es darle un remesón a las élites. Yo siempre he dicho, ¿no? Y esto es algo que cuando uno estudia élites, las élites se renuevan, como todo en la vida, ¿no? Libre es una nueva élite, aunque todavía quieran llamarse del pueblo, es una élite, ¿no? Representan a un sector de la sociedad, tienen un poder que representa a ese sector de la sociedad y lo manejan, ¿no? A su conveniencia, por ende son una élite. Y eso para mí ha sido lo más interesante, porque tradicionalmente en Honduras han habido élites económicas, políticas, militares, ¿no? Y viene Libre e irrumpe como una nueva élite con una nueva narrativa, una narrativa de reivindicación social, una narrativa de movimientos sociales, de movimientos populares, de movimientos de mujeres, indígenas, etcétera, etcétera, ¿no? Que de alguna manera tiene un sentido, ¿no? En un país con altas desigualdades históricas. Y para mí eso ha sido y eso va a ser el gran poder que va a tener Libre en su historia, mientras se mantenga dentro de ese ámbito socialdemócrata e izquierda. Pero, de nuevo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con las élites, porque el problema es las élites, y las élites las hay en todos los países, Noruega, Dinamarca, países avanzados, ¿no? Donde uno dice que son sociedades más igualitarias, las hay. Pero la diferencia de nuestros países con alta desigualdad y estos países con mayor igualdad es que las élites están dispuestas a negociar con la base social, con los grandes sectores populares, ya sea obreros, pero también clase media, y también con las demás élites, porque las élites compiten por este poder. Estamos hablando de un mercado de poder, ¿no? Y yo creo que la clave, y ese siempre ha sido el problema en Honduras, a pesar que no hemos tenido dictaduras sangrientas y fuertes, que eso lo ha caracterizado a Honduras también, y no hemos tenido guerras civiles violentas como que las que hubo en Nicaragua y en El Salvador y en Guatemala, eso se debe a un factor muy importante, que históricamente las élites han logrado llegar a consensos entre ellas, pero también entre sectores, se puede decir, tradicionalmente oprimidos. Les han dado algo. Si hacemos un poco de historia, las juntas militares de los 70 tenían una representación de los sindicatos. La reforma agraria fue una reforma promovida por militares, ¿no? Y eso nos dice de que las élites en Honduras, de cierta manera, tienden a negociar. Y para mí ese es el gran, se puede decir, el gran legado que está dejando Libre. Sin embargo, y aquí es la clave del éxito, es que ese caudillismo que tiene Libre pueda ser oxigenado también. Que ese es para mí el gran reto que va a tener a nivel de este proceso electoral. ¿Cómo puede dar otra imagen diferente a lo que ya tiene en este momento, ¿no? Claro. Maestro, ¿cosas positivas de este gobierno? Voy a coincidir con Lester en esto de que Libre ahora es parte del régimen de poder en Honduras, es parte del régimen político. Ya no son los muchachos quemallantas, ¿verdad? O los discursos de tarima, o los cortes de carretera, o los que recibían el gas lacrimógeno.
Libre ahora forma parte de la estructura de poder en Honduras. Y ahí los códigos de comportamiento político son otros. Por eso el pacto de gobernabilidad con la Sisi, ¿me entiendes? De que no venga la Sisi. Pero para mí, lo más progresivo en el marco de ese remesón de las élites que plantea Lester, para mí lo que yo reivindico como lo más, no siendo yo del Partido Libre, pero lo que yo reivindico de Libre fue el haber levantado la reforma tributaria. Eso me parece que es correcto, que es justo, que debió hacerse, no se hizo, y Libre la ha peleado y la ha luchado, ¿verdad? La reforma tributaria. Me parece que eso sí es algo que yo se lo... Si a mí me llamaran a las calles para salir a pelear por la reforma tributaria, yo iría con todo gusto, aún bajo la bandera de Libre, ¿verdad? No soy libre, mucha gente cree que yo soy libre, porque yo lo di todo para la resistencia contra el golpe de Estado. Me expuse, luché, pero yo sabía perfectamente que cuando Libre se convirtiera en partido político, iba a perder los dientes, los colmillos de revolucionario para ir a formar parte de la estructura de poder. Y ahí fue muy inteligente la ONU. Es preferible un quemallantas sentado en un curul del Congreso Nacional que verlo siguiendo tirando piedras en la calle. Claro. ¿Verdad? Entonces lo entendieron bien y lo absorbieron, lo metieron a la estructura de poder y ahora forma parte de eso. Y muchos de estos políticos se han creído el cuento que se consideran los nuevos oligarcas. El comportamiento que tienen es como que... nacieron así. Exactamente, ¿verdad? Y son ridículos, pues. Hace poco vi gente con un amante en la calle y ahora anda con guaruras y en prados, ¿verdad? Es una cosa increíble, ¿no? Entonces, ha habido una transformación política y cultural en la élite de Libre también, que se quiere parecer más, no un proyecto refundacional, sino la continuidad del estilo de vida burgués al que criticaban, ¿verdad? Y yo no sé si en el fondo estemos viendo el resurgimiento de la burguesía rojo y negro en Honduras, ¿verdad? Interesante. Sí. Saúl, a su juicio. No, el doctor, realmente esa última parte me ha llamado la atención, excelente. Mire, cuando éramos niños nos limpiaban los dientes con carbón y sal, pero a alguien se le ocurrió ir a la escuela y regalarnos unos botecitos de pasta para dientes regalados y con cepillo incluido. Al tiempo nuestros padres estaban obligados a consumir. Entonces yo creo que lo que decía él es cierto. Era más fácil sacarlos de las calles y colocarlos ahí en posiciones de poder, porque ahí la arrogancia los vuelve, la petulancia los vuelve negativos, ¿sí? Pero es mejor que estén ahí y no en la continuidad. Eso me recuerda cuando el Che Guevara era un símbolo y llamaba la atención y comenzaron a hacer relojes con la figura del Che Guevara, gorritas, camisas. Después se convirtió en algo así como un producto de mercadotecnia de mercado y no realmente la figura que los jóvenes de los años 70 teníamos sobre el famoso doctor Che Guevara. Quiero agradecerles el tiempo que se han tomado para asistir al programa, darnos sus puntos de vista. Siempre les digo a nuestros televidentes, nosotros no estamos tratando de incidir absolutamente nada. Nosotros lo que tratamos de llevar es un panorama más amplio hacia el país en estos temas que son muy importantes y que obviamente estamos en la obligación de tomarlo desde la academia. Gracias, Lester, gracias, maestro, gracias, Saúl, por el tiempo que nos han dedicado en esta tarde. A todos ustedes les decimos gracias por acompañarnos como siempre y invitarles para que mañana también estén pendientes de su programa a partir de las 3 de la tarde. Soy Francio Vera, espero contar con ustedes hasta entonces.